Buenas tardes, estimados estudiantes de toma de decisiones de nuestra licenciatura en Relaciones Internacionales. En esta oportunidad vamos a hacer una clase complementaria que corresponde a la unidad 5 y sobre el tema específico de la diplomacia. Y lo vamos a hacer a partir de una bibliografía reciente que yo encargué a Londres, y que es este libro en el que vamos a trabajar dos cosas, una sobre la unidad 5 y otra sobre la unidad 6, ambas complementarias a las clases que ustedes ya tienen tanto en Word como en video. Lo primero que quisiera señalarle respecto de lo interesante que es estas nuevas reflexiones sobre la diplomacia es sobre el cambio de la naturaleza de la diplomacia. Como nosotros sabemos, la diplomacia se ocupa del manejo de las relaciones entre estados y entre estados y otros actores. Sabemos esos otros actores pueden ser desde organismos internacionales, organismos interestatales, organismos no gubernamentales, etc. Desde la perspectiva estatal, la diplomacia se preocupa de asesorar, dar forma e implementar la política exterior de los estados. Y como tal, es el medio por el cual entonces los estados, a través de sus representantes formales y de otro tipo, esos otros tipos pueden ser agentes especiales, enviados especiales, incluso individuos, no a título personal, sino enviados por una cuestión de confianza, por ejemplo, por un primer ministro, por un jefe de Estado. Entonces es el medio por el cual los estados, a través de sus representantes, y así como también de otros actores, articulan, coordinan y aseguran intereses particulares o intereses más amplios, utilizando correspondencia, conversaciones que pueden ser a través de medios de comunicación, comunicaciones o conversaciones privadas, intercambios de opinión, cabildeo, visitas, amenazas y otras actividades relacionadas. En la imagen que actualmente nosotros tenemos, la diplomacia se relaciona con actividades pacíficas, a pesar de que puede ocurrir que las actividades diplomáticas se desenvuelven en un contexto de guerras, de conflictos armados o incluso ser usada en la organización de actos de violencia o buscando autorizaciones, por ejemplo, para ataques aéreos, es decir, gestionar el cruce por el espacio aéreo de terceros estados. El límite entre las actividades diplomáticas y la violencia es uno de los fenómenos que distingue a la diplomacia moderna. Los cambios en la forma sustantiva de la diplomacia se reflejan en términos como, por ejemplo, diplomacia petrolera, diplomacia de recursos, diplomacia logística, gobernanza global y diplomacia humanitaria, entre las que nosotros estamos habituados a leer en la prensa internacional.
Obviamente también hay una estrecha relación con las cuestiones político-estratégicas, o lo que tradicionalmente se ha denominado como las cuestiones de política y seguridad. Y a pesar que se pone mucho énfasis en la diplomacia como una actividad de formación profesional específica, hay un importante rango de otros actores, como asesores, diplomáticos políticos, enviados especiales y especialistas técnicos, funcionarios de otros organismos internacionales e incluso individuos privados que actúan en el marco diplomático. También se puede decir lo contrario, en el sentido de que la diplomacia puede ser un vehículo para la continuación de una disputa o un conflicto. En este caso, hablamos, por ejemplo, de contradiplomacia, formas de desacreditar a los opositores, ciberataques, debilitar o socavar una institución internacional, como lo vimos durante la pandemia con la Organización Mundial de la Salud, bloquear acciones y brindar asistencia diplomática para operaciones clandestinas. Podemos hacer un ejercicio de identificar y ejemplificar acciones de este tipo ocurridas solamente en los últimos 2 años. Ustedes podrían hacer este ejercicio práctico visitando la prensa durante los 2 años recientes, y hacerlo como un ejercicio práctico y ver cómo se han manifestado estas expresiones de prácticas diplomáticas. La contradiplomacia busca la continuación o la extensión de un conflicto y la facilitación de la violencia paralela. En cuanto a la evolución, la diplomacia ha evolucionado en diversos sentidos, en particular durante las últimas décadas. Y este hecho pone en evidencia que la diplomacia está en constante cambio. Es decir, que en el transcurso de sus respectivas actividades profesionales, en los años venideros ustedes van a encontrar que habrá cambios en el ejercicio de la diplomacia respecto de lo que ustedes mismos aprendieron en nuestras clases de relaciones internacionales. Una de las características de ese cambio fue la irrupción del conflicto ideológico en la diplomacia y los efectos que esa irrupción tuvo. Uno de los efectos de este cambio fue el abandono del viejo estilo diplomático por una nueva concepción democrática de las relaciones internacionales que requería de una expansión de la diplomacia abierta o lo que se denominó después como diplomacia pública. Según autores clásicos, Nicholson, por ejemplo, esto llevó a la pérdida de las relaciones basadas en la creación de confianza. La razón de Estado se fue perdiendo. Como vemos al estudiar los procesos de toma de decisiones, el aumento de la participación de ministros en las negociaciones de distintas agendas fue en desmedro de la influencia de los ministros de Relaciones Exteriores y de las estructuras diplomáticas. Esto se ve claramente en la práctica de lo que se denomina diplomacia económica. Y la influencia de los medios de comunicación también ha contribuido a debilitar la práctica de los diplomáticos. El papel de la diplomacia económica, como vemos en los textos de nuestra bibliografía, Bain y Woolcock, tenemos 2 textos de estos autores,
Ello puso en evidencia la importancia de las dimensiones domésticas, incluyendo el rol de los ciudadanos y de otros actores influyentes al interior de los estados. También debe señalarse en este sentido los límites de la mediación y de la diplomacia humanitaria en el contexto de guerras civiles endémicas, tal como en nuestra asignatura señalamos en la bibliografía de Cyril Connet, un texto que ustedes tienen allí en nuestra bibliografía recopilada, cuyo título es en francés Mediación, Gestion de Conflit. El entorno diplomático contemporáneo también se ha visto modificado, y en particular por tres factores. En primer lugar, la afiliación de nuevos miembros, es decir, estados e instituciones como Naciones Unidas, como las instituciones del sistema de Bretton Woods, cuya incorporación ocurrió con posterioridad a 1945. Y esto modificó el estilo diplomático incluso dentro de las Naciones Unidas, como por ejemplo se dio a partir de los años fines de los 60, en las primeras negociaciones, y particularmente durante los años 70 con el grupo de los 77. En segundo lugar, los jugadores de la diplomacia, porque el involucramiento de las altas esferas del gobierno en los asuntos internacionales y diplomáticos ha reducido el rol y la influencia de la diplomacia, incluso a expensas del papel del embajador local. Esto lo vimos con las nuevas formas de concertación regional, por ejemplo, en América Latina, a partir de mediados de la década de 1980, con lo que se denominó como la diplomacia presidencial. Y el tercer factor ha sido la incorporación de nuevos actores por el crecimiento de la diplomacia reguladora desde la posguerra, como por ejemplo en los campos de la industria, la aviación, el transporte marítimo, el medio ambiente, los sistemas aduaneros, la salud, la educación e incluso los deportes. Otros temas de preocupación como el terrorismo, la inmigración, los refugiados políticos y otros temas vinculados a la población han llevado a la coordinación internacional con los ministerios del Interior, de Justicia y los servicios de inteligencia, es decir, agencias que tradicionalmente antes de 1945 no formaban parte de las articulaciones con las estructuras diplomáticas que eran manejadas desde los ministerios de Relaciones Exteriores. Por último, voy a hacer referencia a los nuevos actores post-2000, es decir, los nuevos actores que caracterizan nuestro presente siglo. El radio de acción de las ONG se ha extendido considerablemente. También ha crecido la diplomacia multilateral, como consecuencia del derecho del mar, del medio ambiente y de los problemas y agendas del desarrollo. Y abogar por los intereses económicos, su protección y promoción. También los intereses industriales y la información. Un elemento importante ha sido el surgimiento de pequeños estados que juegan un papel clave en temas financieros, actuando como centros financieros, lo que se denominan, por ejemplo, como los centros offshore. Las Islas Caimán y otros miembros de este tipo que
se han caracterizado justamente por encontrarse en una zona muy al límite entre lo que tradicionalmente consideramos los dominios de grandes extensiones territoriales por parte de la soberanía de un Estado, con estos pequeños estados. Un ejemplo reciente y que ha tenido mucho impacto sobre la diplomacia de la seguridad y la diplomacia estratégica ha sido el caso de pequeñas comunidades internacionales como Chechenia, el norte de Chipre, el Kurdistán actualmente, y las zonas denominadas como triple frontera, de la cual Argentina tiene parte, ¿no es cierto?, en sus territorios que vinculan con otros dos países en las zonas limítrofes del norte. Un último aspecto tiene que ver con el cambio que se ha producido respecto del carácter secreto de la diplomacia. La eliminación del secreto diplomático ha sido influido por el nivel de violencia en el sistema internacional. El curso de las operaciones militares, por ejemplo, ha llevado a una extensión de los encuentros privados secretos, el secuestro de periodistas, los ataques a personal diplomático. Ustedes habrán visto los ataques a personal diplomático no solamente en África, sino lo vimos en nuestro Caribe próximo, en las situaciones internas vividas en Haití. El problema de los trabajadores contratados y la situación de agresiones a turistas ha llevado a un incremento de la participación de agentes de inteligencia como diplomáticos enviados a mediar junto con una diplomacia secreta. Es decir, aquí vemos cómo agentes del Estado que no fueron formados en las relaciones internacionales vinculadas con la diplomacia actúan hoy en conjunto dentro de la acción diplomática, cumpliendo funciones como diplomacia secreta. Así entonces la profesión diplomática demuestra que nunca ha sido segura desde sus orígenes en el siglo XIV hasta el presente, y en ese sentido podríamos asegurar que en los tiempos que corren la profesión diplomática es una profesión de bastante riesgo. Muchas gracias y les recomiendo entonces acompañar esta clase complementaria con la lectura de la bibliografía que he escaneado especialmente del capítulo correspondiente para esta unidad y esta clase, esta unidad 5 y esta clase complementaria sobre la diplomacia.